Esta es la historia de un regreso, de un hombre que pasó años perdido, atrapado entre mares, islas extrañas y desafíos que parecían no terminar nunca. No luchaba por conquistar, ni por escapar, luchaba por volver. Había dejado atrás una tierra en ruinas, una guerra que lo había transformado, y una familia que lo esperaba sin certezas. Su hogar estaba lejos, muy lejos, y cada intento por alcanzarlo parecía deshacerse entre tormentas, engaños y decisiones difíciles. Pero no se rindió, porque sabía que regresar no es solo llegar a un lugar, es volver a uno mismo, a la parte más auténtica, más olvidada, más real de lo que somos. Y ese regreso es lo que vas a escuchar. No estás frente a una historia de héroes invencibles ni dioses perfectos. Estás frente a un relato antiguo, pero profundamente humano. Un relato que ha viajado siglos porque toca algo que todos sentimos alguna vez. El deseo de volver a casa. De recuperar lo que el tiempo, el caos o la vida nos fue quitando poco a poco. ¿Quién no ha sentido eso? Esa sensación de estar lejos de donde debería estar, de haber cambiado tanto que ya no sabe quién es, de cerrar los ojos y pensar, solo quiero volver. Este hombre, cuyo nombre escucharás más adelante, encarna esa búsqueda, pero lo hace a través de un camino lleno de pruebas, dudas, pérdidas y descubrimientos. Su historia no empieza cuando parte, empieza cuando todo lo que conoce se desmorona, cuando el mundo en el que vivía deja de existir y él se ve obligado a navegar en medio de un mar que no perdona, un mar lleno de obstáculos, sí, pero también de enseñanzas. Cada isla, cada encuentro, cada error lo transforma, y cuanto más lejos parece estar, más se da cuenta de que lo que busca no está fuera, está en recordar quién era, en reconstruir lo que le dio sentido, en no perderse a sí mismo, aun cuando todo a su alrededor le pide que se rinda. Por eso esta historia sigue viva, porque no importa en qué época vivamos ni cuántas veces se cuente, siempre hay alguien que necesita escuchar que aunque estés perdido, todavía puedes volver. Volver al lugar al que perteneces, a quienes te esperan, a ti mismo. Así empieza el viaje, no con un mapa, ni con certezas, sino con una intención, la de regresar, aunque todo diga que es imposible. Antes del caos, hubo orden, un mundo antiguo, lleno de ciudades que brillaban al sol, de templos que tocaban el cielo y de naves que cruzaban el mar con mercancías, lenguas y sueños. Las costas estaban vivas, las rutas bien trazadas. Las alianzas entre reinos se mantenían con cartas, pactos y respeto. Parecía eterno, pero nada lo es. Nadie sabe con certeza cómo empezó la caída. Algunos culpan al clima, a los temblores, a los pueblos del norte. Otros dicen que simplemente, como todo, se agotó. El equilibrio era frágil, y bastó un desequilibrio mínimo para que todo se derrumbara. Y así fue. Las ciudades se apagaron una por una. Los palacios quedaron vacíos. Las tablillas dejaron de escribirse, el comercio desapareció y con él también las noticias. El mundo se volvió más pequeño, más incierto, más oscuro. Durante siglos nadie escribió nada, no porque no quisieran, sino porque ya no sabían cómo. Pero en medio de ese silencio, algo resistió: las historias. A falta de libros, quedó la voz. Los relatos comenzaron a viajar de boca en boca. Se contaban junto al fuego en noches largas, cuando la única luz venía de las llamas y de los ojos atentos que escuchaban. No eran exactamente iguales cada vez. Cambiaban, se adaptaban, pero mantenían algo esencial: la emoción de lo vivido, el pulso del recuerdo, la verdad que no necesita pruebas para sentirse real. Y entre esas historias, una comenzó a destacarse: la de un hombre perdido, de un navegante que había vivido la gloria y la ruina, que había luchado en la gran guerra del pasado y que, tras la victoria, desapareció.
Su nombre fue repetido tantas veces en tantos pueblos distintos que dejó de ser solo un nombre. Se volvió símbolo, símbolo del que parte y quiere volver, del que se enfrenta al mar, al olvido, a los dioses y al tiempo, y sobre todo, del que no se rinde. Durante generaciones su historia fue contada en voz alta, por ancianos, por viajeros, por poetas que no usaban papel, hasta que mucho después alguien decidió escribirla, no para cambiarla, sino para que no se perdiera. Y así lo que era una llama viva pasó a ser un texto que, aunque ahora está en papel, sigue teniendo la fuerza de las voces que lo mantuvieron encendido cuando todo lo demás se apagaba. Este hombre, este protagonista, no representa solo a sí mismo, representa a toda una época que se vino abajo. Es un testigo silencioso de una civilización que creyó que lo tenía todo bajo control y descubrió tarde que no era así. Y en medio de ese derrumbe, él sobrevive, no porque sea invencible, sino porque sabe adaptarse, porque escucha, porque aprende y porque, aunque lo pierde casi todo, no pierde la voluntad de volver. Y eso es lo que lo convierte en ejemplo, porque cualquiera puede avanzar cuando el camino está despejado. Pero pocos siguen caminando cuando todo se vuelve incierto. Esta historia no solo te contará lo que vivió, te hará sentir lo que es estar lejos, confundido, a la deriva. Pero también, poco a poco, te recordará que incluso en medio del derrumbe, todavía se puede regresar. Todavía hay algo por lo que vale la pena resistir. No todos los que esperan lo hacen con esperanza. Algunos esperan porque no saben qué más hacer, porque crecieron con una ausencia tan grande que terminó siendo parte del paisaje, como una sombra en la casa, como una habitación que nunca se abre. Así vivía él, el hijo del que no volvió. Nadie hablaba demasiado del padre, solo decían que era un hombre valiente, que había partido a la guerra y que tras la victoria se había perdido en el mar, que tal vez estaba vivo, que tal vez no, pero mientras tanto, la vida debía continuar. Él creció rodeado de hombres que ocupaban la casa sin pertenecer a ella, hombres que no respetaban ni al lugar, ni a su madre, ni a su memoria, que comían como si todo les perteneciera, que hablaban alto, reían fuerte y lo trataban como si no existiera. Y durante mucho tiempo él aguantó. Pero un día algo cambió. No fue una revelación, ni una escena dramática. Fue una sensación sorda, acumulada, como una piedra que ya no podía llevar más tiempo en el pecho. Entendió que no podía seguir esperando, que debía buscar respuestas, aunque no supiera dónde encontrarlas. No por valentía, sino por dignidad, por la necesidad de saber si su padre era realmente el hombre que todos recordaban, o si había algo más, y sobre todo, para entenderse a sí mismo. Porque ¿cómo puede alguien saber quién es si no sabe de dónde viene? Así comenzó su viaje. No fue un viaje con ejército ni con mapa. Fue un movimiento interior, un corte con la pasividad, un paso hacia la verdad, aunque doliera. En su camino encontró relatos. Algunos lo llenaron de orgullo, otros de dudas. Había quienes hablaban de su padre como un héroe, otros como un hombre egoísta. Algunos lo admiraban, otros lo culpaban, y él escuchaba, porque detrás de cada versión había una pieza del rompecabezas, y cuanto más escuchaba, más entendía que su búsqueda no era solo por el padre que perdió, sino por el hombre que él mismo quería llegar a ser. Volvió distinto, no con certezas, ni con respuestas absolutas, pero con algo más profundo, una voz propia. Ya no era el niño que esperaba detrás de una puerta cerrada. Era alguien que había salido al mundo, se había enfrentado a lo que temía, y había vuelto con una mirada nueva. A veces, buscar al Padre no es para encontrarlo,
es para dejar de necesitarlo. Mientras él luchaba por volver, mientras su hijo lo buscaba sin saber a quién buscaba, alguien más resistía en silencio. Ella no empuñaba una espada, ni recorría mares, ni pronunciaba discursos. Su campo de batalla era el tiempo, y su arma, la inteligencia. Era reina, pero no gobernaba. Era esposa, pero no sabía si seguía siendo tal. Era madre, pero no podía proteger del todo a su hijo. Lo único que conservaba era su presencia, y eso fue suficiente. Su casa estaba llena de intrusos, hombres que decían ofrecer protección, pero que solo buscaban poder, que comían de sus mesas, dormían en sus estancias y le exigían que eligiera a uno de ellos como nuevo esposo, que le decían que ya era hora de aceptar la pérdida. Pero ella sabía esperar, no como quien no tiene opción, sino como quien sabe el valor de resistir sin perderse. Cada día tejía. Desde el amanecer, frente a todos, trabajaba en una tela que debía terminar antes de tomar una decisión, una promesa que los mantenía lejos, aunque se acercaran más cada día. Y cada noche deshacía lo tejido, en secreto, en soledad, sin testigos. Así ganaba tiempo, así protegía lo que quedaba de orden, de dignidad, de memoria. No era ingenua. Sabía que el tiempo podía volverse su enemigo, que en algún momento alguien descubriría su engaño, que no podría sostener esa farsa para siempre. Pero también sabía que rendirse antes de tiempo habría sido peor, porque no se trataba solo de ella, se trataba del símbolo que representaba. Mientras ella resistiera, existía la posibilidad de que él regresara, de que su hijo creciera sabiendo que no todo estaba perdido, de que el mundo, aunque roto, todavía pudiera sostener algo verdadero. Y así pasaron los días, mes tras mes, años, mientras todos hablaban de muerte, de ausencia, de reemplazo. Ella hablaba en voz baja, pero tejía firme, sosteniendo no solo una tela, sino el recuerdo de quien había partido. Y con él, la idea de que no todo podía ser ocupado, que no todo podía ser sustituido. Su resistencia fue discreta, pero decisiva. Gracias a ella, cuando el regreso comience, aún quedará un hogar al que volver, un hijo que no ha sido quebrado, y una historia que contra todo pronóstico aún late. Durante mucho tiempo, su viaje no avanzó, no porque faltaran caminos, sino porque apareció uno que parecía perfecto. Una isla de belleza inagotable, donde todo era abundancia, calma y placer. Un refugio sin prisas, sin peligros, sin exigencias. Allí, una figura le ofreció algo que parecía un regalo: inmortalidad. Permanecer joven para siempre, sin dolor, sin pérdida. Un lugar donde el tiempo no pasaba y las heridas no llegaban. Y por un tiempo aceptó. Después de todo, quien no se rendiría ante un mundo sin sufrimiento. Pero con el paso de los días, o quizás años, es difícil saberlo en un sitio donde el tiempo no corre, algo dentro de él comenzó a incomodarse. No había tormentas, pero tampoco cambio. No había muerte, pero tampoco crecimiento. Todo estaba suspendido, como una canción sin final. Y entonces entendió. No estaba descansando, estaba detenido, desapareciendo poco a poco en una perfección vacía que no exigía nada, pero tampoco ofrecía sentido. Recordó entonces por qué había partido. No era solo para sobrevivir, era para volver. Y volver no era simplemente llegar a un lugar, era recuperar algo perdido. Y eso, entendió, no podía lograrse quedándose en una isla perfecta. Decidió marcharse. No fue fácil. Dejar atrás la seguridad, el amor ofrecido, el alivio de no sentir miedo. Parecía una locura. Pero sabía que quedarse allí lo alejaba de sí mismo. Y lo que no se elige con libertad, por cómodo que sea, termina siendo una prisión. Así, renunció a la eternidad para seguir siendo humano, con todo lo que eso implica. El paso del tiempo,
la fatiga, la incertidumbre, pero también la posibilidad de cambio, de redención, de regreso, y al hacerlo, recuperó algo más valioso que la juventud o la paz. Recuperó su voluntad, la capacidad de elegir, incluso cuando la opción fácil parecía tentadora, porque a veces lo más difícil no es luchar contra lo externo, es reconocer que en lo más profundo, el verdadero riesgo es conformarse con menos de lo que uno realmente desea. Y él todavía deseaba volver. El mar no es un simple camino, es fuerza, es prueba, es memoria viva. Para quien viaja en busca de algo, el mar nunca es neutro. Está vivo y responde. Puede calmarse durante días y luego, sin aviso, desatar su furia con una violencia que deshace cualquier certeza. Él lo sabía. Había aprendido a leer sus signos, el cambio en el viento, la forma en que las olas golpeaban el casco, el silencio antes de la tormenta. Pero por más que conociera los síntomas, nunca estaba preparado del todo, porque no era solo agua, era castigo, una respuesta del mundo a su insistencia, como si la naturaleza misma lo pusiera a prueba una y otra vez, preguntándole: ¿de verdad quieres regresar? ¿Estás dispuesto a soportarlo todo, incluso esto? La tormenta no llegó de golpe, fue como una acumulación de presiones que al romperse lo arrastró todo. Vientos que cortaban como cuchillas, lluvia que no mojaba, sino que golpeaba, truenos que parecían reescribir el cielo, y en medio de todo, él, solo en una embarcación que crujía con cada ola, agarrado al timón como si al soltarlo se deshiciera también su voluntad, luchando no solo por mantenerse a flote, sino por no rendirse. Podría haberse dejado llevar, muchos lo harían. Cuando el mar ruge, cuando todo dentro de ti grita que basta, entregarse parece alivio, pero él no buscaba alivio, buscaba sentido. Y aunque no podía controlar la tormenta, sí podía decidir una cosa: no soltar. Pasaron horas, tal vez días. El tiempo se volvió una secuencia de relámpagos y oscuridad, de giros, de golpes, de agua salada en los ojos, en la boca, en los pulmones. Y luego, sin aviso, el mar se calmó, como si hubiera querido probar algo, como si necesitara confirmar que aún quedaba fuerza en él. Cuando el sol volvió estaba exhausto. Todo estaba mojado, roto, desordenado. Su cuerpo temblaba, pero en su rostro había algo distinto. No alegría, ni triunfo. Era otra cosa, la conciencia silenciosa de haber resistido lo peor y seguir de pie. Porque el mar puede arrebatarte todo, todo excepto la decisión de seguir. Y esa decisión, por pequeña que parezca, es la que transforma al viajero en protagonista. Mientras él navegaba, mientras enfrentaba tormentas, islas, tentaciones y pérdidas, en su tierra, la vida seguía. El mundo no se detiene por nadie. Las estaciones cambian, los días se repiten, los niños crecen, los recuerdos se desdibujan, y lo que alguna vez fue certeza se vuelve duda. Al principio, todos hablaban de su regreso. Cada barco que se avistaba en el horizonte, cada viento del oeste traía esperanza. Pero con el paso del tiempo, esas conversaciones se fueron apagando. Se volvieron susurros, luego silencios, hasta que un día ya nadie lo mencionaba. No porque dejaran de quererlo, sino porque seguir esperando puede doler más que aceptar la pérdida. Y en esa decisión, la de seguir adelante sin él, muchas cosas comenzaron a cambiar. Algunos lo olvidaron, no por crueldad, por defensa. Otros fingían no recordarlo, pero cada vez que veían el mar, bajaban la mirada. Y luego estaban los que, aún sin decirlo, seguían esperando. Esperar no es quedarse quieto, es sostener en el corazón una posibilidad, aunque nadie más crea en ella. Es levantar la vista un instante más antes de volver al trabajo. Es dejar un lugar en la mesa aunque cada noche quede vacío.
Su esposa era una de esas personas. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo era una forma de resistir el olvido. Cada prenda tejida, cada mirada medida, cada decisión tomada con dignidad, era una manera de decir: aún no se ha cerrado esta historia. Y eso, en un mundo que lo daba por muerto, era un acto de valor. También su hijo lo esperaba, de otro modo, con rabia a veces, con tristeza otras, con ese deseo confuso de que vuelva alguien a quien apenas recuerda, pero que representa algo más, el derecho a entender quién es. Y en esa espera silenciosa, ambos, madre e hijo, se mantuvieron firmes. Mientras todo a su alrededor intentaba rehacer la historia sin él, ellos mantenían vivo su lugar. La espera no es inmóvil, es activa, tensa, exige fuerza, porque es más fácil olvidar, es más cómodo cerrar el libro. Pero quienes esperan mantienen la puerta abierta, y gracias a ellos, cuando el regreso finalmente ocurra, aún habrá un hogar al que volver. No todos los obstáculos en el camino vienen del mundo físico. Algunos nacen en lo invisible, en fuerzas que no se ven, pero que actúan, en voluntades más grandes, antiguas, que juegan con los destinos como si fueran piezas de un tablero que solo ellos comprenden. Así eran los dioses en esta historia, no como figuras lejanas, sino como presencias que intervenían sin pedir permiso, a veces con furia, a veces con astucia, siempre con poder. Él los conocía, había luchado con su favor y también contra su castigo. Pero en este tramo del viaje, lo que enfrentó no fue una tormenta, ni una bestia, ni una trampa física. Fue una mentira, una manipulación cuidadosamente construida para que abandonara la idea de volver. Le dijeron que su hogar ya no existía, que su esposa lo había reemplazado, que su hijo ya no lo recordaba, que el mundo había seguido adelante sin él, y que insistir en regresar era solo una forma de negarse a aceptar la verdad. Y por un momento lo creyó, porque estaba cansado, porque el mar lo había desgastado, porque incluso el más fuerte duda cuando lo que más teme parece haberse cumplido. Pero luego, algo dentro de él se resistió, una intuición, una voz interna. No era lógica, no era información, era febrero, fe en lo que sentía, en lo que había vivido, en lo que había dejado atrás, y esa fe fue suficiente para despertar la sospecha. Comenzó a ver los detalles que no encajaban, las palabras medidas, las ausencias significativas, y entonces lo entendió. Lo querían detenido, no destruido, no muerto, solo quieto, porque si abandonaba su camino, nadie más lo seguiría. Si se rendía, el mito se apagaba. Los dioses no siempre destruyen, a veces simplemente distraen, porque para quienes controlan el mundo, el olvido es más útil que la violencia. Pero él no olvidó, y al darse cuenta del engaño reafirmó su decisión. No importaba cuánto faltara, ni cuánto se hubiera perdido, ni cuántas veces intentaran desviarlo. Él seguiría, porque cada paso, incluso el más difícil, lo acercaba al regreso. Y así una vez más zarpó, con el corazón más claro, y con la certeza de que, mientras recordara quién era, ningún dios podría detenerlo del todo. Algunas verdades no se encuentran en el mundo de los vivos. Están enterradas, ocultas bajo capas de tiempo, culpa y silencio. Y para acceder a ellas, hay que descender. Él lo entendió cuando ninguna respuesta bastaba, cuando todas las señales lo empujaban hacia un lugar que nadie quería visitar. La tierra de los muertos no era una metáfora, era un sitio real. Un espacio entre la vida y el olvido, donde las almas vagaban con rostros reconocibles, pero miradas que ya no pedían nada. Allí fue, no por valentía, sino por necesidad. Porque a veces lo único que puede guiar el camino hacia adelante es escuchar a quienes ya no pueden seguir. El viaje fue oscuro, no por falta de luz, sino por el peso que se siente al entrar a un lugar donde el tiempo ha dejado de importar.
Cada paso parecía arrastrar preguntas antiguas. Cada silencio parecía contener una respuesta que dolía más que cualquier palabra. Y entonces comenzaron a aparecer los rostros, algunos familiares, otros inesperados. Hombres que habían caído en la guerra, amigos perdidos, antiguos enemigos, personas que alguna vez fueron parte de su historia y que ahora lo miraban con una calma inquietante. Le hablaron, no con reproche, no con odio, con claridad. Le contaron lo que sabían, lo que habían visto desde el otro lado. Le mostraron que el mundo de los vivos está lleno de ruido, pero que desde allí abajo todo se ve distinto, más simple, más crudo, más verdadero. Y luego apareció alguien más, alguien que había sido guía en vida, un espíritu sabio, sereno, que no le ofreció soluciones, sino una advertencia. El camino aún es largo, y no todos los que regresan son recibidos como esperan. Esa frase se le quedó grabada, porque hasta ese momento su viaje había sido hacia el regreso físico, pero ahora entendía que también debía prepararse para algo más difícil, ser otro al volver, y que el mundo también hubiera cambiado. Salió de la tierra de los muertos más silencioso, no más triste, ni más fuerte, solo más consciente. Sabía lo que debía hacer, y también lo que debía soltar. Porque no se puede regresar llevando a cuestas todo lo que uno ha perdido. A veces, para volver de verdad, hay que dejar una parte de ti en la oscuridad. Había recorrido un largo camino, más largo de lo que imaginaba cuando partió, más profundo de lo que creía soportar. Había enfrentado tormentas, tentaciones, engaños y verdades que quemaban más que el sol del mediodía. Había perdido amigos. Había dejado atrás partes de sí mismo que ya no podían volver. Y ahora estaba cerca, a pocos pasos de la costa que alguna vez llamó hogar. Pero el regreso no es un acto físico, es una decisión. Y esa decisión aún no estaba tomada. Desde la orilla la veía, la tierra conocida, las montañas familiares, el puerto que creía recordar, pero también nuevas edificaciones, rostros diferentes, cambios que hablaban de un tiempo que no lo esperó. El hogar seguía allí, sí, pero él ya no era el mismo. Y por primera vez se preguntó, ¿qué significa volver si ya no encajas en el lugar que dejaste? En ese instante de duda, aparecieron los últimos obstáculos, no monstruos, no tempestades, sino preguntas. ¿Y si no lo reconocen? ¿Y si su esposa ya no lo ama? ¿Y si su hijo lo ha reemplazado con una idea más cómoda? ¿Y si al volver se rompe todo lo que logró conservar? Podía dar la vuelta, buscar otro lugar, empezar una vida nueva, ser alguien distinto. Nadie lo culparía, pero no lo hizo, porque entendió que el regreso no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdadero. Así que dio un paso, uno solo, y con ese paso eligió. No sabía lo que le esperaba, ni cómo sería recibido, pero eligió confiar en lo vivido, en lo recorrido, en lo aprendido. Eligió no huir de su historia, eligió ser parte de ella. Y aunque el viento soplaba fuerte y el corazón latía con dudas, caminó, no hacia atrás, no hacia un pasado congelado, sino hacia una nueva forma de pertenecer, más libre, más consciente, más real. Porque volver no siempre es regresar a lo mismo. A veces es empezar de nuevo, en el único lugar donde alguna vez fuiste tú. No todos los regresos son celebrados. A veces volver es más difícil que partir. Él había soñado tantas veces con este momento que, al tenerlo delante, casi no supo qué hacer. El paisaje era el mismo, sí, pero algo había cambiado. No solo en el entorno, en él también. Porque cuando uno regresa después de tanto tiempo, no es solo la distancia lo que pesa, es la transformación. Ya no era el mismo que partió, y eso lo sabía. Pero lo que no sabía
Era si el mundo que había dejado seguiría teniendo un lugar para él. Entró caminando. No hubo trompetas, ni abrazos, ni llanto, solo pasos. Pasos que hacían crujir la tierra bajo sus pies como si cada uno midiera el tiempo ausente. Los que lo veían dudaban. Algunos lo reconocían. Otros no sabían si creer lo que veían. Habían pasado muchos años. Su rostro estaba marcado por el mar, por el viento, por la vida. Pero sus ojos eran los mismos. Y fue eso lo que lo salvó. Porque cuando uno se ha perdido tanto, el único ancla verdadera es la mirada. Volvió a su casa. La encontró en pie, pero distinta, más silenciosa, más contenida. Allí, entre los muros que lo habían visto crecer, lo esperaba ella. No saltó a su cuello. No lloró. Solo lo miró. Y él supo que lo había esperado todo ese tiempo. No con desesperación, con fe. Y esa fe fue la que lo mantuvo en pie durante todo el viaje. Su hijo también estaba allí. Ya no era un niño. Tampoco era un hombre completo. Estaba en medio, en ese espacio donde aún se busca el lugar al que se pertenece. Se miraron. No sabían qué decir, porque hay cosas que no se explican con palabras. Pero en ese silencio se reconocieron. Y mientras tanto, los que habían ocupado su ausencia temblaron. No porque él gritara ni amenazara, ni exigiera venganza, sino porque volvió con la calma de quien ha sobrevivido a todo, con la certeza de quien ya no necesita demostrar nada, con la fuerza de alguien que conoce su historia y no la niega. Y así, poco a poco, fue recuperando lo suyo, no por imposición, sino porque quienes lo rodeaban vieron que aún encajaba, que su presencia tenía sentido, que su regreso era necesario. No fue un final perfecto, no podía serlo. Había heridas, había pérdidas, había ausencias que no se llenarían. Pero había también algo nuevo, la posibilidad de reconstruir. No desde cero, sino desde la verdad, desde lo vivido, desde lo elegido. Porque no todo final cierra una historia. Algunos la continúan con más profundidad. Y así, mientras el sol caía sobre la vieja tierra que alguna vez fue hogar, él entendió que no había vuelto al mismo lugar, había vuelto a sí mismo. Y eso era suficiente. El regreso no trajo solo abrazos, trajo también miradas bajas, rostros tensos, respiraciones contenidas. Porque la ausencia prolongada no solo deja vacío, también deja espacio para que otros ocupen lugares que no les pertenecen, y cuando el verdadero dueño vuelve, todo se desordena. Él no alzó la voz, no necesitó hacerlo. Su sola presencia era suficiente para incomodar a quienes se habían acostumbrado a su desaparición. Hombres que durante años vivieron como señores en su casa, que comieron de su mesa, que cortejaron a su esposa, que se burlaron de su hijo. Ahora no sabían dónde ponerse, no porque temieran castigo, sino porque sabían en el fondo que ya no tenían derecho a estar allí. No llegó con rabia, llegó con memoria, con la claridad de quien no ha olvidado, y eso fue más poderoso que cualquier amenaza, porque el verdadero ajuste de cuentas no se hace con violencia, se hace con verdad. Uno a uno los fue enfrentando, no con espadas, con preguntas. ¿Quién te dio permiso? ¿A quién creíste engañar? ¿Dónde estabas cuando esta casa necesitaba protección? Las respuestas eran siempre las mismas, evasivas, nerviosas, vacías, porque quienes usurpan nunca tienen argumentos, solo excusas. Pero él no buscaba venganza, no había regresado para imponer miedos, sino orden, para devolver el sentido a un lugar que en su ausencia se había deformado. Y en esa tarea, su fuerza no estaba en la ira, estaba en el equilibrio, en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente estar. Su hijo fue testigo de todo, y al verlo actuar, entendió algo que ninguna historia le había enseñado.
que la verdadera autoridad no se impone con gritos, sino con ejemplo, que el respeto no se exige, se gana, y que la firmeza no está en la dureza, sino en la serenidad de quien sabe que no necesita probar nada. Poco a poco los impostores fueron cediendo. Algunos se marcharon sin mirar atrás, otros intentaron justificar lo injustificable. Pero al final, todos se retiraron, no porque él los expulsara, sino porque ya no podían sostener la mentira ante alguien que había sobrevivido a todo y aún conservaba su dignidad intacta. Y así, el lugar se vació de ruido, no de dolor, ni de historia, pero sí de aquello que lo había desordenado. Y en ese vacío comenzó algo nuevo, un tiempo diferente, un hogar que por fin volvía a ser suyo. Habían pasado años, tantos que los recuerdos eran borrosos, como escenas vistas a través del agua, y sin embargo, seguían ahí. Cuando entró por la puerta, no encontró euforia, encontró silencio. El silencio profundo de los momentos que no necesitan palabras, el que solo se da cuando todo se ha esperado demasiado. Y por fin sucede. Su esposa lo miró como si no supiera si era sueño o realidad, como si el cuerpo frente a ella fuese al mismo tiempo conocido y extraño, como si el tiempo hubiese moldeado otra versión del hombre que una vez amó. Él no dijo nada, solo la miró. Y en esa mirada se reconocieron. No era el reencuentro de una historia romántica, era otra cosa, el reconocimiento de dos almas que habían sobrevivido en paralelo, que se habían sostenido en la idea del otro, que sin saberlo se habían dado fuerza a distancia. Su hijo los observaba. Él también sentía esa mezcla de cercanía y extrañeza, porque el hombre ante él era su padre, pero también era un desconocido. Durante años lo imaginó, lo reconstruyó con relatos ajenos, lo buscó entre sombras, y ahora estaba ahí, real, respirando, mirándolo con una ternura que no tenía explicación racional. Se acercaron despacio, no se abrazaron de inmediato. Primero se midieron con la mirada, y luego uno dio un paso, después el otro, y cuando finalmente se tocaron, todo lo demás desapareció. El reencuentro no fue perfecto, no lo necesitaba. Fue honesto, y eso fue más que suficiente. El viaje había terminado, pero el final de un viaje no es el fin de una historia. A veces es el inicio de otra etapa, una más callada, más profunda. Él ya no necesitaba demostrar nada, no tenía que recuperar un trono, ni vengarse, ni reconstruir una imagen. Había vuelto a su hogar, había sido reconocido, había restaurado el orden. Ahora solo quería transmitir lo que había aprendido. No lo hizo con discursos, lo hizo con actos pequeños, con caminatas junto a su hijo, con silencios compartidos al atardecer, con respuestas honestas, cuando llegaban las preguntas que solo el tiempo puede formular. Le habló de lo que vio, de los lugares que cruzó, de los momentos en que casi se rindió y los que lo hicieron seguir, pero sobre todo le habló de lo esencial, del valor de la memoria, de la importancia de la palabra dada, de cómo resistir cuando todo parece haberse perdido. Su hijo escuchaba. No siempre entendía todo, pero intuía que esas palabras llevaban algo más que experiencia, llevaban peso, llevaban verdad. Con los días comenzó a escribir, no porque quisiera contar su historia al mundo, sino para que no se perdiera, para que si algún día el viento volvía a soplar fuerte, alguien encontrara en esos relatos la fuerza para mantenerse en pie, porque cada generación necesita sus relatos, y cada relato nace de alguien que vivió lo suficiente como para no necesitar adornos. Él, que había partido lleno de certezas y había regresado con humildad, entendía eso mejor que nadie, y por eso, en vez de quedarse aferrado a lo que fue, decidió sembrar lo que podía ser. Un legado,
no de hazañas, sino de verdad. El mundo ya no era el mismo, o quizás lo era, pero él lo veía distinto, porque a veces el que cambia no es el entorno, somos nosotros. Cada calle, cada árbol, cada gesto cotidiano tenía ahora una textura diferente, no por nostalgia, sino porque había aprendido a mirar de otro modo. El hogar seguía en pie, pero no intacto. Había grietas donde antes había columnas, había ausencias donde antes había voces, había memorias que ya no volvían con nitidez, sino como ecos deformados por el tiempo. Y sin embargo, todo eso también era parte del regreso, porque no se vuelve para recuperar lo perdido, se vuelve para aceptar lo que queda, y desde ahí comenzar otra vez. Él no reclamó que todo fuera como antes, tampoco se aferró al pasado, solo caminó entre los suyos con una presencia nueva, más pausada, más consciente, y en ese caminar ayudó a otros a reencontrarse también con lo suyo, porque su regreso no era solo personal, era también una forma de recordar a todos que, aunque parezca imposible, se puede volver. Y ese ejemplo silencioso comenzó a calar. Los más jóvenes lo miraban con curiosidad, los mayores, con respeto. Los que antes no creían, ahora preguntaban, porque hay algo en la calma del que ha sobrevivido, que transmite certeza sin necesidad de explicaciones. Poco a poco, su historia dejó de ser solo suya, comenzó a vivir en otras bocas, a pasar de oído en oído, a inspirar nuevas decisiones, y así, sin proponérselo, su viaje se convirtió en algo más grande que él mismo, en un relato que ayudaba a entender, a resistir, a seguir. Pero incluso los relatos más profundos necesitan descanso, y un día sintió que era tiempo de callar, no porque ya no tuviera nada que decir, sino porque todo lo esencial ya había sido compartido. Dejó que el silencio hablara por él, que su presencia bastara, que los demás construyeran su propia versión con lo que él había sembrado. Y entonces se retiró un poco, no del mundo, pero sí del centro. Volvió a lo sencillo, a los paseos tranquilos, a las miradas largas desde lo alto de la colina, al trabajo con las manos, a los momentos con su hijo, que ahora empezaba a construir su propio camino. La historia seguía, pero ya no necesitaba protagonismo. Ahora era parte del paisaje, como esas montañas que siempre están, aunque no se nombren, como el mar, que sigue respirando aunque nadie lo escuche. El viaje había terminado hacía tiempo, pero su eco aún se expandía, en cada decisión valiente, en cada espera paciente, en cada intento de regresar a lo verdadero. Ese eco no se apaga, porque no viene de un grito, viene de una vida vivida con sentido, y mientras haya alguien que lo escuche, aunque sea en la noche más silenciosa, la historia seguirá viva. No todos entienden lo que significa regresar. Algunos creen que se trata de un destino, otros de una recompensa. Pero para quien ha vivido el viaje, regresar no es llegar a un lugar, es llegar a un estado interior que ya no necesita buscar. Él lo sabía, y por eso no intentaba convencer a nadie. No se defendía, no justificaba sus decisiones. Solo estaba, presente, sereno, y en esa presencia muchos encontraban lo que no sabían que necesitaban. Un ejemplo callado de resiliencia, un faro sin pretensión, un espejo que no juzga, pero que refleja con claridad. Y en ese reflejo, algunos comenzaron su propio viaje, sin barcos, sin guerras, sin exilios, viajes internos, movimientos de conciencia, gestos pequeños que, con el tiempo, transforman una vida entera. Él los observaba desde la distancia, no intervenía, solo estaba ahí, como quien ya ha visto mucho y sabe que cada camino necesita su propio ritmo. Y eso bastaba, porque no todos los viajes necesitan guía. A veces
Solo hace falta saber que alguien más lo logró antes. Y entonces uno se atreve. Así empezó a construirse algo nuevo en su pueblo. Más que un cambio externo, fue un cambio en la forma de mirar. La gente hablaba con más pausa, escuchaba con más atención, recordaba con más frecuencia. Y cuando alguien se ausentaba, ya no era olvidado tan pronto. Había otra vez espacio para la memoria, para el regreso, para la idea de que nada, ni nadie, está verdaderamente perdido si alguien lo espera. Y en ese clima, su historia se volvió parte del tejido común, no como leyenda lejana, sino como referencia cercana. Algo real, algo que marcaba un antes y un después. Un día alguien le preguntó: ¿volverías a hacer el mismo viaje, sabiendo todo lo que sufrirías? Él tardó en responder, no porque dudara, sino porque quería elegir bien sus palabras. Y cuando por fin habló, solo dijo: no se trata de repetir, se trata de entender. La persona no pidió más, porque entendió que había algo profundo en esa frase. El viaje, en sí mismo, no era el destino, era el maestro. Y si uno logra entender lo que le enseñó, ya no necesita hacerlo de nuevo. Con el paso de los años, su figura se volvió menos visible, no porque desapareciera, sino porque ya no era necesario mirarlo para sentir su influencia. Estaba en las historias que los ancianos contaban a los niños, en los versos que se repetían junto al fuego, en los gestos cotidianos de quienes sabían esperar con paciencia. Y cuando llegó el día en que su cuerpo ya no pudo seguir, nadie lloró con desesperación. Lo despidieron con respeto, con silencio, con gratitud, porque sabían que no se había ido del todo. Su presencia seguía viva, en cada paso firme, en cada regreso, en cada voz que elegía recordar. No todos los que parten regresan, y no todos los que regresan lo hacen con vida. Pero él sí. Y por eso su historia no termina con su muerte, sino con lo que dejó sembrado, porque hay vidas que son como el mar, nunca se detienen, y aunque ya no se vean, siguen empujando, moldeando, inspirando. Así era la suya, una vida que no buscó ser ejemplo, pero lo fue, y que ahora, en la calma del después, se convierte en aquello que realmente importa, un hilo invisible que conecta a todos los que, alguna vez, se han sentido lejos y aún así han decidido regresar. Hay un momento en que todo se asienta, no porque las cosas sean perfectas, sino porque uno ha aprendido a estar en ellas. Ese momento no llega de golpe, es una lenta sedimentación, como la arena que después de agitada cae al fondo y deja el agua clara. Así estaba él. Ya no luchaba por entenderlo todo. Ya no necesitaba que cada recuerdo encajara, que cada pérdida tuviera sentido. Solo aceptaba. Y esa aceptación no era resignación, era sabiduría. Sabía que algunas preguntas no tendrían respuesta, que algunas heridas no cerrarían del todo, pero también sabía que pese a eso, la vida seguía siendo bella, en su forma incompleta, en su fragilidad, en su constante cambio. Cada mañana se levantaba sin prisa, miraba el cielo, sentía el aire y agradecía, sin palabras, haber llegado hasta allí. No todos llegan, no todos pueden contar su historia con calma, y por eso él lo hacía desde la mirada, desde el gesto, desde la presencia tranquila de quien ha hecho las paces con su viaje. A veces, los más jóvenes venían a hablar con él. No buscaban consejos concretos, solo querían estar cerca, y él los escuchaba. No siempre hablaba, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener peso, no porque fueran verdades absolutas, sino porque estaban dichas desde la experiencia, no desde la teoría. Una vez, uno de esos jóvenes le preguntó: ¿cómo supiste que ya habías llegado? Él sonrió y respondió: cuando dejé de mirar el horizonte y empecé a ver mis propias manos, no hubo más que decir. El muchacho se quedó en silencio.
mirando también las suyas, y entendió algo, aunque no supo explicarlo, porque hay enseñanzas que no se entienden con la mente, sino con el tiempo, con la vida. Y así, en ese modo pausado y profundo, su legado seguía expandiéndose, no como doctrina, sino como semilla. Una semilla plantada en cada conversación, en cada gesto, en cada historia compartida al caer la tarde. Hasta que un día, sin que nadie lo esperara, el mar volvió a cambiar. No rugía, no se agitaba, solo respiraba distinto, como si el viento trajera una voz suave, antigua, que solo él pudiera oír. Y esa voz le dijo que era tiempo, no de partir, sino de cerrar, de dejar todo en orden, de preparar el espacio para lo que vendría después. No tuvo miedo. Ya había visto suficiente del mundo como para temerle a lo que no conocía. Solo sintió una profunda calma, como si todo encajara, como si cada paso, cada pérdida, cada decisión hubieran tenido sentido al final. No pidió nada, no se aferró a nada, solo caminó por última vez por los lugares que amaba. Miró con atención, respiró con lentitud, y cuando cerró los ojos, lo hizo sin peso, con la ligereza de quien no deja pendientes, porque había vivido como se debe vivir, con intención, con valor y con la esperanza, siempre encendida, de que volver aún vale la pena. No todos los finales se escriben con palabras, algunos se sienten, se intuyen. Se reconocen en la forma en que el viento cambia de dirección, o en cómo el silencio se vuelve más profundo justo antes del amanecer. Así fue el suyo. No dejó grandes discursos, ni instrucciones detalladas, solo miradas, gestos y la sensación clara de que había llegado al cierre de su ciclo. La gente lo notó, lo percibieron en su forma de caminar, en cómo se detenía unos segundos más al mirar el horizonte, en esa quietud distinta, que no es debilidad, sino preparación. Preparación para dejar el mundo en paz. Su hijo fue el primero en comprenderlo, no con palabras, con una intuición callada que lo hizo acercarse más, sin preguntar, estar más presente, escuchar con más atención, y en ese silencio compartido, padre e hijo vivieron su despedida mucho antes de que ocurriera, sin lágrimas, sin dramatismo, solo con presencia plena, como quien sabe que no todo lo importante se dice, pero todo puede sentirse. La comunidad también se acercó, uno a uno, agradeciendo sin pedir nada a cambio, contando historias en las que él había sido una luz sin darse cuenta, recordando escenas pequeñas que, al ser contadas en voz alta, revelaban su verdadero valor. Y él los escuchaba, con una sonrisa leve, como quien ya no necesita reconocimiento, pero lo recibe con humildad. Cuando llegó el día final no hubo sobresaltos. Estaba acostado, respirando con calma. Su mirada no tenía miedo, solo profundidad, y cuando cerró los ojos, lo hizo como quien ha leído el último párrafo de un libro que amó profundamente, sin tristeza, con gratitud, con cierre. Después el pueblo guardó silencio, pero no por dolor, sino por respeto, porque cuando alguien ha vivido tan plenamente, su ausencia no duele, se honra. Durante días se contaron historias sobre él, historias conocidas, y otras que nadie sabía. Cada una era una parte más del mosaico, un retrato hecho no de una sola imagen, sino de 1000 fragmentos compartidos. Y en ese retrato colectivo, él seguía vivo, porque nunca fue solo un hombre. Fue un punto de unión, un testimonio de lo que puede lograr quien no se rinde, un símbolo de que el regreso no es una fantasía, sino una posibilidad real. Y así, su memoria no se congeló en estatuas ni en fechas, se hizo costumbre, se hizo frase cotidiana, se hizo ejemplo. Los niños crecieron oyendo su historia como quien escucha un mapa del alma. Los adultos recordaban sus decisiones cuando tenían que tomar las suyas,
Y en cada despedida, en cada intento de regreso, en cada espera, él estaba, sin imponerse, sin buscarlo, solo estando, porque eso fue lo que hizo en vida, y también lo que dejó en su partida, estar. A veces, cuando el mar soplaba con fuerza, alguien decía haberlo sentido cerca, no como aparición, sino como impulso, como un recordatorio suave que decía, no te detengas, aún puedes volver, y esa frase bastaba, porque no necesitaban más, él ya lo había dicho todo, con su vida. No todo lo que se deja atrás desaparece. Algunas cosas, cuando se sueltan, encuentran su lugar con más fuerza. Eso ocurrió con su historia. Al principio era contada como una rareza, un hecho excepcional, casi imposible de repetir, pero con el tiempo se volvió guía. No por lo extraordinario, sino por lo humano, porque todos en algún momento hemos querido volver, y en su relato muchos encontraron el valor para intentarlo. No se trataba de mares ni de monstruos, se trataba de miedos internos, de recuerdos enterrados, de vínculos rotos, de deseos postergados por tanto tiempo que ya no sabíamos si eran reales. Y entonces su historia venía hasta recordarlo. Sí, es posible, sí, vale la pena, sí, aún hay tiempo. A veces una sola historia basta para abrir caminos, no por ser la más espectacular, sino por ser la más honesta, y eso era lo que ella tenía, honestidad. Cada caída, cada duda, cada error, cada contradicción, nada estaba oculto, nada había sido embellecido, y por eso al escucharla uno no sentía distancia, sentía cercanía. No decía mírame y admírame, decía mírame y atrévete tú también, y ese mensaje era lo que la hacía eterna. Pasaron generaciones, el mundo cambió, los nombres se mezclaron. Las ciudades crecieron, los caminos se bifurcaron, pero su relato seguía intacto, no en su forma, en su esencia, porque la forma cambia, la voz cambia, pero lo esencial permanece. Hubo quienes lo adaptaron a sus tiempos, quienes lo convirtieron en canción, quienes lo representaron en el teatro, quienes lo escribieron una y otra vez, sin saber que otros ya lo habían hecho antes. Y todos, sin saberlo, repetían un mismo acto sagrado: contar para que no se olvide, contar para que otros encuentren su norte, contar para que cuando llegue la noche, alguien sepa por qué seguir adelante. Así, la historia se convirtió en ritual, no de palabras vacías, sino de conexión profunda, y cada vez que alguien la contaba, el aire cambiaba, se volvía más denso, más quieto, como si el tiempo escuchara, como si el pasado volviera a abrir los ojos, y en ese espacio suspendido, la historia volvía a ser presente, no como nostalgia, sino como guía, como ancla, como puerta. Porque ese es el verdadero poder de las historias vividas con verdad, que no mueren, no necesitan escenario, ni decorado, ni efectos, solo una voz dispuesta a recordar y un oído dispuesto a creer. Y así, siglo tras siglo, generación tras generación, la historia se mantiene viva, no porque sea obligatoria, sino porque una y otra vez alguien la necesita, y cuando eso ocurre, ahí está, silenciosa, esperando, como él esperó, como todos los que regresan esperan en el fondo ser recordados. El regreso empezó a verse como algo más amplio, un gesto, una decisión, una forma de volver a lo importante después de haberse perdido. No todos los que escuchaban la historia querían cruzar mares, pero muchos, sin decirlo, estaban perdidos en su propia vida, y ese relato les mostraba una salida, no mágica, no fácil, pero posible. Esa era su verdadera fuerza. No prometía milagros, no ofrecía atajos. Solo mostraba un camino hecho de pasos pequeños, dudas, tropiezos y voluntad. Voluntad de seguir. Voluntad de no dejarse vencer. Voluntad de volver a lo que uno realmente es. Y eso, más que cualquier hazaña, era lo que más se necesitaba. Así fue como su historia empezó a cambiar a quienes la escuchaban. No de inmediato.
pero sí de forma constante. Había quien, después de oírla, se atrevía a hablar con alguien a quien llevaba años evitando, quien decidía regresar a un lugar que dolía, pero que aún importaba, quien por fin se perdonaba algo. Eso no salía en las canciones, ni en los versos que luego se escribían, pero era real, y era lo más valioso, porque el verdadero cambio no siempre se nota, pero transforma, y en cada pequeña transformación, su legado crecía, no porque él lo buscara, sino porque era inevitable. Y así como otros lo recordaban, también surgieron quienes empezaron a contar su propia historia, inspirados, movidos, no para imitarlo, sino para continuar algo que había comenzado con él. Ese fue el mayor impacto, que su viaje no terminó con él. Se ramificó, se volvió parte del tejido de muchas otras vidas, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que sin su ejemplo muchas cosas no habrían cambiado. Por eso, aunque los años pasaban, su figura seguía presente, no como monumento, no como héroe, sino como alguien que supo regresar y enseñar con su forma de estar. Y en eso había algo profundamente humano, algo que no necesitaba ser adornado para ser valioso, solo ser vivido y recordado. A veces, cuando una historia se cuenta muchas veces, corre el riesgo de perder su esencia, pero con la suya no pasó eso, porque no se volvió espectáculo, no se convirtió en consigna ni en símbolo vacío. Se mantuvo como lo que era desde el principio, una experiencia humana. Cada vez que alguien la contaba, lo hacía con respeto, no por obligación, sino porque sabían que estaban hablando de algo que había tocado fondo y había salido transformado. Eso se notaba. Se notaba en cómo bajaban la voz al llegar a ciertos pasajes, en cómo se detenían antes de decir algunos nombres, en cómo miraban al fuego mientras hablaban, como si todavía intentaran entender del todo lo que estaban contando. Esa forma de narrar era lo que la mantenía viva. No necesitaba adornos, ni giros nuevos, solo verdad. Con el tiempo, algunas partes del relato empezaron a cambiar, no por error, sino porque cada generación lo interpretaba a su manera. Algunos ponían más énfasis en la partida, otros en el regreso, otros en lo que aprendió por el camino. Y todos tenían razón, porque lo que hace fuerte a una historia no es la fidelidad al detalle, sino la fuerza de lo que transmite. Y en esta, lo esencial siempre estaba presente, que perderse no es el fin, que regresar es posible, que no hay distancia más larga que la que hay entre lo que uno fue y lo que uno decide ser. Por eso, su historia no se volvió vieja, no se gastó con el tiempo, se adaptó, se transformó, y en cada nueva versión alguien encontraba lo que necesitaba en ese momento, como un espejo que no refleja solo el pasado, sino también lo que uno está viviendo. Y eso era lo más poderoso, porque no todos quieren ser héroes, pero todos, en algún momento, quieren volver a sentirse en casa. Y para eso estaba su historia. Un día, una mujer del pueblo se acercó a la piedra donde solían contarla. Traía a su hija pequeña. Se sentaron juntas, y la mujer, con voz baja, comenzó a contar. No lo hizo como un cuento antes de dormir, lo hizo con intención. No para entretener, sino para enseñar algo que no se puede aprender de otro modo. Y la niña escuchó, atenta, silenciosa, con los ojos muy abiertos, como si entendiera que lo que estaba oyendo no era solo parte del pasado, sino también una forma de prepararse para el futuro. Así continuó la historia, de madre a hija, de abuelo a nieto, de amigo a amigo, no como algo sagrado, sino como algo útil, como una herramienta para seguir cuando se tienen dudas, como una brújula cuando uno siente que se ha alejado demasiado, y eso era, en el fondo, lo que había logrado.
haber vivido algo tan profundamente humano que seguía siendo necesario generación tras generación. Con el paso de los años, muchos detalles se desvanecieron. Nadie recordaba con precisión la forma de su rostro, el tono exacto de su voz, ni los nombres de cada lugar que cruzó. Pero eso no importaba. Lo que quedó no fueron los datos, fueron las decisiones, las actitudes, la forma en que enfrentó lo incierto. Eso fue lo que siguió viajando mucho después de su ausencia. No todos sabían su historia completa, pero todos sabían lo esencial, que cuando uno siente que ha perdido el rumbo, se puede volver a empezar, que no importa cuánto se haya alejado mientras conserve el deseo de regresar, y que incluso cuando parece que todo está en contra, si uno sigue caminando, algo cambia. Eso fue lo que más marcó a los suyos, no sus hazañas, no los obstáculos superados, sino su constancia, su firmeza silenciosa, su forma de decir con el cuerpo, aún vale la pena. Con el tiempo, su recuerdo se volvió parte de las decisiones del día a día. Cuando alguien dudaba, pensaba en él. Cuando alguien tenía miedo de actuar, recordaba su historia. Y en eso, sin estar presente, seguía ayudando. Porque eso hacen los relatos que han tocado la verdad. Acompañan sin forzar. En el pueblo, nadie construyó un gran monumento en su honor. No lo necesitaban. El verdadero homenaje estaba en la forma en que vivían. Más atentos, más fieles a lo que sentían, más conscientes del valor de elegir, incluso cuando cuesta. Había aprendido eso de él, aunque tal vez nunca lo dijeran en voz alta. Y así como su historia había llegado a ellos, también empezó a cruzar fronteras. Alguien que pasaba de visita la escuchaba, la llevaba consigo y la contaba en otro lugar. Y esa persona hacía lo mismo, y luego otra. Y así su experiencia empezó a expandirse, no como una leyenda espectacular, sino como un ejemplo silencioso de lo que significa perderse, buscarse y volver. A veces, incluso los que no conocían su nombre sentían que lo conocían, porque sus decisiones se parecían a las que otros estaban enfrentando, porque lo que él vivió seguía ocurriendo en otros, diferente en forma, pero igual en fondo, y esa conexión invisible era lo que lo hacía universal. Un anciano, muchos años después, contaba su historia a un grupo de jóvenes. Uno de ellos preguntó: ¿Y cómo terminó todo? El anciano lo miró y respondió: eso depende de quién la escuche. Los jóvenes se rieron, pensando que era una forma elegante de evitar una respuesta. Pero con el tiempo, entendieron, porque cada vez que volvían a esa historia, les decía algo nuevo, algo que antes no habían visto, algo que ahora sí podían entender. Y eso solo pasa con los relatos vivos, los que crecen con quien los escucha, los que se adaptan sin perderse, los que no terminan cuando acaban de contarse, porque siguen actuando por dentro. Así era el suyo, y por eso, aunque el tiempo pasara, seguía latiendo, como un ritmo suave que acompaña de fondo, como una frase que vuelve en el momento justo, como una promesa que nunca fue dicha, pero siempre estuvo ahí. A medida que pasaban los años, las versiones de su historia empezaron a multiplicarse. Cada persona que la contaba le daba un matiz diferente. Algunos lo presentaban como un hombre incansable, otros como alguien marcado por la pérdida, otros más como una figura serena que entendió algo que pocos entienden, que la vida no se trata de llegar, sino de sostener el rumbo cuando parece más fácil rendirse. Y todas esas versiones eran válidas, porque cada una hablaba más de quien la contaba que del protagonista mismo. Eso era lo fascinante, que su historia no era una sola. Era un espejo donde cada quien veía lo que necesitaba ver, y eso la hacía más fuerte, más real,
más cercana. Hubo momentos en que algunos empezaron a cuestionarla. Decían que tal vez nunca ocurrió como se decía, que los años habían exagerado los hechos, que la memoria colectiva había mezclado verdad y ficción. Pero incluso esos cuestionamientos no la debilitaban, la hacían más humana, más viva, porque todo lo que importa en serio genera dudas. No porque sea falso, sino porque toca fibras profundas, y eso es algo que ningún dato puede negar. Mientras tanto, otros empezaban sus propios viajes, inspirados por lo que habían oído, pero conscientes de que el camino sería distinto. Algunos partían lejos, otros comenzaban desde adentro. No todos lograban lo que se proponían, pero todos sabían que si alguna vez necesitaban volver, no estarían solos. Y en eso, él seguía siendo guía, no desde la perfección, sino desde su humanidad, desde sus errores, desde sus silencios, desde su forma de seguir, incluso cuando no había garantías. Un día una niña preguntó a su abuelo, ¿y por qué nadie escribió su historia en un libro? El abuelo pensó un momento y respondió, porque no necesita páginas para existir, vive en la gente. La niña se quedó en silencio, como quien entiende algo sin poder explicarlo aún. Y con el tiempo, también ella la contaría. A su manera, con sus palabras, con sus dudas, y con la misma intención de siempre, no dejar que se pierda. Porque cuando una historia nace del corazón de alguien que luchó por regresar, ya no pertenece solo a él, pasa a todos. Se convierte en parte de lo que une a quienes, alguna vez, sintieron que estaban demasiado lejos de sí mismos. Y aún así, decidieron volver. El tiempo siguió pasando. Los nombres cambiaron, los rostros también. Pero la historia seguía ahí, a veces como un susurro en medio de la rutina, otras como una conversación en una tarde cualquiera. No siempre tenía el mismo efecto. En algunos, despertaba memoria. En otros, deseo. Y en unos pocos, decisión. Decisión de enfrentar lo pendiente, de dejar atrás la huida, de tomar el primer paso de regreso, aunque no supieran del todo a dónde iban. Eso era lo más difícil, empezar sin certezas, caminar sin mapa. Pero para quien ha oído esa historia, no es imposible. Porque si alguien lo hizo antes, entonces se puede, y eso basta para cambiar el rumbo de una vida. En los días de lluvia, cuando el cielo parecía más cercano, algunos decían que sentían su presencia, no de forma mágica, no como aparición, sino como una intuición, como un pensamiento claro que llega cuando uno está a punto de rendirse, y que dice, sin palabras, sigue. Eso era suficiente. Hubo un tiempo en que su historia casi se pierde. Fueron años de ruido, de distracciones, de una velocidad que no dejaba espacio para recordar. Pero siempre hubo alguien que la rescataba, un maestro que la contaba en clase, un anciano que la repetía en una cena familiar, un viajero que la compartía en una fogata, y gracias a ellos seguía viva. Porque las buenas historias no desaparecen. Se esconden, sí, pero esperan el momento justo para ser contadas otra vez. Y cuando vuelven, vuelven con más fuerza, porque cada vez encuentran a alguien distinto al que la escuchó la vez anterior. Alguien más preparado, más sensible, más dispuesto a entender lo que antes pasó de largo. Y así, una misma historia puede cambiar muchas vidas. Solo necesita tiempo y alguien que escuche de verdad. Por eso, cuando preguntaban por qué esa historia era tan importante, la respuesta nunca era una sola. Algunos decían que era por la lección del regreso. Otros, por el valor de seguir. Otros más, por el ejemplo silencioso. Pero todos coincidían en algo, que había algo en ella que no se podía explicar del todo, pero que dejaba huella. Y eso es lo que hace que una historia merezca ser contada. Una y otra vez.
Algunos pensaban que el valor del viaje estaba en todo lo que él enfrentó, pero otros entendían algo distinto, que lo más difícil no fue luchar contra lo externo, sino resistir lo interno, la duda, el cansancio, la tentación de quedarse donde no era, el miedo de haber olvidado cómo era el hogar. Eso es lo que más agota, lo que más pone a prueba, porque cuando estás solo con tus pensamientos, sin señales claras, seguir adelante se vuelve un acto de fe. Y, sin embargo, él lo hizo, no por terquedad, sino porque algo dentro de él nunca se apagó del todo, una intuición, una memoria, un impulso que no sabía explicar, solo sabía que debía seguir. Y eso, para muchos, fue lo más inspirador. No todos los viajes se hacen con los pies. Algunos empiezan en el momento exacto en que uno se da cuenta de que ha vivido demasiado tiempo lejos de lo que realmente importa. Y ese momento llega sin aviso. Puede ser una frase, una mirada, una pausa. Pero cuando ocurre ya no se puede volver atrás, porque uno entiende que ha llegado la hora de regresar. Por eso, cada vez que alguien contaba su historia, no era solo por recordar, era para encender ese mismo momento en otros, para provocar ese despertar, ese inicio silencioso de un regreso que aún no tiene forma, pero ya tiene sentido. Y eso, aunque no se note de inmediato, transforma. Porque una vez que el deseo de volver aparece, ya no se puede ignorar. Así, sin planearlo, él se convirtió en una especie de faro, uno que no impone luz, pero que está ahí, cuando todo lo demás se oscurece. Y eso era lo que más respetaban de su memoria, que no obligaba, solo ofrecía, y cada quien decidía si quería seguir esa dirección. Años después alguien dijo, gracias a su historia, entendí que no estaba roto, solo estaba lejos. Esa frase se repitió, en cartas, en charlas, en pensamientos íntimos que no se compartían, pero que ayudaban a seguir, y con el tiempo se volvió lema. Una forma sencilla de recordar que a veces no hace falta arreglarse, solo volver, volver a lo esencial, a lo que uno es cuando deja de fingir. A veces lo más importante no es que te cuenten una historia, es que te la cuenten en el momento justo, cuando necesitas una razón para no rendirte, cuando no sabes qué dirección tomar, cuando el silencio pesa más que cualquier palabra, y entonces escuchar algo que ya ha atravesado la oscuridad alivia, no porque tenga todas las respuestas, sino porque muestra que sobrevivir es posible. Y eso, muchas veces, es todo lo que uno necesita. En muchos lugares la historia se adaptó, cambió de nombres, cambió de escenarios, pero su estructura permanecía. La ausencia, el viaje, la pérdida, el descubrimiento, el regreso. No porque fuera una fórmula, sino porque era un reflejo del ciclo humano, de lo que todos, en algún momento, vivimos en menor o mayor escala. Y por eso conectaba, porque todos hemos partido de algo, todos hemos perdido, y todos, de alguna forma, queremos volver. En cada rincón donde se contaba, alguien encontraba una conexión personal, no con los detalles, con la emoción, con el deseo profundo de estar bien, de estar completo, de estar en paz. Y ese deseo era lo que movía a las personas a seguir escuchando, a no interrumpir, a dejar que las palabras hicieran su trabajo, poco a poco, por dentro. El efecto no era inmediato, pero era duradero, como una semilla que parece inactiva, hasta que un día brota, y cuando lo hace cambia todo. Así era esa historia, no se imponía, se quedaba en algún rincón de la mente esperando su momento, y cuando ese momento llegaba, actuaba, sin ruido, sin aviso, pero con fuerza. Por eso, aunque el tiempo siguiera su curso, aunque la historia se contara menos, su efecto no disminuía, seguía transformando, porque no estaba ligada al tiempo, estaba ligada a lo humano, y lo humano no cambia tanto, solo se disfraza distinto, pero las preguntas siguen siendo las mismas, y mientras haya preguntas, habrá espacio para una historia como esa.
Cada tanto alguien volvía al lugar donde, se decía, todo había comenzado. No había señal, ni estatua, solo un espacio abierto, un sitio común, como tantos otros. Pero quienes sabían, lo reconocían, porque no se trataba del lugar físico, sino de lo que había significado. Ahí, en algún momento, alguien tomó la decisión de volver, y esa decisión cambió todo. A veces llegaban solos, otras acompañados, se sentaban en silencio. No esperaban respuestas, solo querían estar ahí, sentir, recordar, agradecer. Porque todos, en algún momento, necesitamos volver al origen, no para quedarnos, sino para tomar impulso desde lo que nos formó. Y ese lugar, sin ser especial a los ojos de todos, tenía algo distinto para quienes conocían la historia. No era un destino, era un punto de partida. Muchos que llegaron hasta allí no habían vivido su propio regreso todavía, pero venían buscando y eso ya los conectaba con él. Porque buscar también es parte del camino. Nadie lo juzgaba por haberse perdido. Lo admiraban por no haberse detenido, y eso era lo que inspiraba. Que no había sido perfecto, solo había sido fiel a sí mismo. Y en eso había encontrado su verdad. Por eso, cuando se contaba su historia, no se hacía desde la nostalgia, sino desde la fuerza. No como un recuerdo muerto, sino como una presencia que aún empuja. Y en ese empuje, muchas otras vidas empezaban a cambiar, sin ruido, sin urgencia, pero con dirección. Quienes habían partido sabían que no sería fácil regresar, pero también sabían que alguien lo había hecho. Y eso bastaba. Una historia no necesita salvar el mundo, solo necesita salvar a una persona en el momento justo. Y esta historia lo había hecho una y otra vez. No todos necesitaban oír la historia completa para entenderla. A veces, una sola frase bastaba, una mirada, una sensación, porque el mensaje de fondo era claro, aunque no se dijera con palabras exactas. Puedes estar perdido y aún así volver. Eso, repetido en voz baja, era suficiente para muchos. No todos querían contar su viaje, no todos sabían cómo, pero cuando escuchaban esa idea, algo en ellos se alineaba, como si de pronto todo tuviera sentido, no porque se resolviera, sino porque se aceptaba. En las noches más difíciles, algunos repetían fragmentos de la historia para sí mismos. No lo hacían como un ritual mágico, lo hacían como quien necesita anclarse a algo verdadero. Recordaban los momentos en los que él dudó, en los que se sintió vencido y cómo, a pesar de eso, siguió. Eso les daba fuerza, porque si él lo había hecho, tal vez ellos también podían hacerlo. No igual, pero con la misma intención. La historia había dejado de ser suya hacía mucho tiempo. Ahora era parte del paisaje humano, parte de esa memoria colectiva que no se borra con los años. Porque no está escrita solo en papel, está escrita en decisiones reales, en gestos cotidianos, en silencios compartidos, y eso no desaparece. Cuando alguien nuevo la escuchaba por primera vez, no siempre entendía todo, pero algo quedaba, una inquietud, una frase, una emoción que volvía días después cuando menos se esperaba, y entonces comprendían que la historia no es para ser entendida de una sola vez, es para ser vivida, poco a poco, en paralelo a lo que uno mismo atraviesa, y ahí es donde cobra más sentido. Por eso quienes la conocían bien no la imponían, solo la ofrecían, como quien deja una luz encendida por si otro necesita verla, sin urgencias, sin exigencias, solo con la confianza de que en algún momento esa luz será útil. A lo largo del tiempo, las generaciones que crecieron con su historia empezaron a contarla de maneras nuevas. Ya no necesitaban repetirla palabra por palabra, solo capturar su esencia. Y esa esencia no se perdía, porque había algo en el tono, en la pausa, en la intención con que se decía,
que bastaba para mantenerla viva. No era una historia que necesitara grandes recursos, solo atención y respeto. Un día un joven preguntó, ¿cómo sé si ya estoy volviendo? La respuesta fue simple: cuando dejas de correr y empiezas a caminar. No hubo más explicación, y no fue necesaria, porque a veces las mejores respuestas no aclaran todo, solo cambian la forma en que uno se hace la pregunta, y eso es suficiente para empezar a ver distinto. Muchos no regresaron por completo, pero tampoco volvieron a perderse del todo. Aprendieron a moverse entre esos dos mundos, el que dejaron y el que construían, y entendieron que no siempre hace falta volver al mismo lugar. A veces, regresar es volver a uno mismo, a lo que uno creía perdido, a lo que uno había dejado en pausa, y cuando eso ocurre todo cambia, no porque el mundo sea otro, sino porque uno, finalmente, está presente. Eso fue lo que su historia enseñó, más allá de todo. Que regresar no es un punto final, es un acto que se repite, una decisión que se toma muchas veces, cada día, en cada gesto, en cada elección que nos acerca a lo que somos. Y por eso, la historia no se agota, no se vuelve antigua, porque habla de algo que no cambia con el tiempo, el deseo humano de estar en paz con su propia vida. Ese deseo, por sí solo, ya es una forma de volver, y mientras exista, habrá quienes necesiten escuchar este relato una y otra vez. A medida que la historia seguía su curso, algo curioso ocurría. Cada vez que alguien la contaba, también contaba un poco de sí mismo. Era inevitable, porque hablar de él era hablar del miedo a estar lejos, del deseo de volver, del valor de seguir cuando todo parece desordenado. Y nadie puede hablar de eso sin tocar sus propias vivencias. Por eso al narrarla, muchos se descubrían, recordaban lo que habían olvidado, reconocían lo que todavía les dolía, y a veces encontraban claridad. No porque el relato diera todas las respuestas, sino porque les daba un espacio para hacer las preguntas correctas. Así, la historia se volvía espejo, y en cada espejo una nueva posibilidad de cambio, una nueva forma de mirar el pasado sin que duela tanto, y el futuro sin que asuste tanto, porque si alguien pudo atravesar todo eso y volver, entonces no todo estaba perdido. Con el tiempo surgió una nueva costumbre. Cada cierto número de ciclos, las personas se reunían en silencio, no para hacer homenajes, ni para recitar versos, solo para estar juntos, para recordar lo que realmente importa, para dejar que, por un momento, el ruido del mundo se apagara. Y entonces, en ese espacio calmo, alguien decía una sola frase: todavía podemos volver. No hacía falta más. El resto lo completaba cada quien con su propia historia. Y así, la historia seguía latiendo, no porque se dijera a diario, sino porque había dejado huella, y cuando algo deja huella, no necesita insistir, solo estar, porque cuando llegue el momento, alguien recordará y sabrá qué hacer. El paso del tiempo no borró su historia, la hizo más simple, y en esa simplicidad, más poderosa. Ya no era una cadena de eventos, era una sensación, una dirección interna, una idea que calmaba, que centraba, que reconectaba. Muchos no sabían relatarla de principio a fin, pero sabían lo que les había dejado, sabían que gracias a ella habían tomado una decisión distinta, sabían que les ayudó en un momento en que no encontraban salida. Y con eso bastaba. No hace falta recordar todos los detalles para que una historia sea parte de ti. Solo hace falta que te haya tocado, en el momento justo. A medida que el mundo cambiaba, algunas cosas se volvieron más difíciles de contar. Menos personas escuchaban con atención. El ritmo de vida ya no dejaba espacio para las pausas largas, pero aún así, la historia seguía, adaptándose, resistiéndose a desaparecer,
porque tenía algo que ninguna distracción podía reemplazar: sentido. Cada tanto, en lugares distintos, alguien pronunciaba esa frase que ya no necesitaba explicación: todavía podemos volver. Era como una contraseña, como un recordatorio, una frase que no necesitaba contexto para tener peso, porque el que la decía ya había comprendido, y el que la escuchaba entendía sin preguntar. Una noche, una niña se acercó a su madre después de escuchar la historia y le dijo: «Quiero contarla yo». No sabía bien cómo, ni por dónde empezar, pero quería hacerlo, y la madre la escuchó, la guió, y dejó que sus palabras fluyeran. No eran perfectas, no eran iguales a las que había oído, pero eran suyas, y al contarlas, sintió que algo en ella se afirmaba, como si ahora también formara parte del viaje, no como espectadora, sino como heredera, y así la historia daba un nuevo giro, uno más, y seguía viva. Con el paso del tiempo, ya nadie se preguntaba si todo había ocurrido tal como se contaba. Eso había dejado de importar. Lo que quedaba era lo que la historia provocaba, y eso era real, innegable, presente. Había quienes, al escucharla, se ponían de pie, no para marcharse, sino porque algo dentro de ellos sentía que era momento de actuar. Otros se quedaban en silencio por largo rato, como si necesitaran dejar que las palabras se asentaran antes de volver a hablar, y algunos simplemente lloraban, en un número de tristeza, sino de reconocimiento, como quien por fin encuentra reflejo en una historia que parecía escrita para otro, pero que en el fondo también hablaba de uno mismo. Eso es lo que hacen las historias verdaderas. No buscan convencer, solo ofrecer una posibilidad, una dirección, una compañía silenciosa. Y esa suele ser la más duradera. Años después, el lugar donde se decía que había comenzado todo seguía igual, sin monumentos, sin placas, solo con la marca invisible de quienes sabían. Y cada tanto, alguien se detenía allí, miraba el horizonte y en voz baja repetía esa frase sencilla que ya no necesitaba explicación: todavía podemos volver. Y seguía su camino, sin prisa, sin certeza, pero con algo encendido por dentro, algo que, aunque no se vea, lo cambia todo. En los últimos años la historia comenzó a contarse menos con palabras y más con gestos. Una mano que se tiende sin esperar nada a cambio. Un silencio respetado cuando alguien no puede seguir hablando. Un regreso inesperado. Una disculpa. Un abrazo. Una decisión difícil tomada con calma. Todo eso era parte de la misma historia, aunque ya nadie la nombrara directamente, porque cuando una historia ha calado tan hondo, ya no necesita ser contada. Se vive, se respira, se transmite sin esfuerzo. Y sin embargo, en algunos rincones aún había quienes la decían en voz alta, no para preservarla, sino para compartirla, porque sabían que siempre hay alguien que la necesita por primera vez, y ese primer contacto puede cambiar el rumbo de una vida entera. Un anciano en uno de esos encuentros dijo: «No contamos esto para honrar el pasado, lo contamos para no olvidar quiénes somos cuando el mundo se confunde». Y esa frase quedó en el aire, como resumen, como llave, como respuesta a todo. Así, generación tras generación, la historia siguió girando, más simple, más limpia, pero igual de fuerte, como un fuego bajo que no se apaga, que no busca llamar la atención, pero que cuando uno se acerca, calienta. Con el paso del tiempo, incluso los nombres se desdibujan, pero no las decisiones, no los actos silenciosos que cambian algo dentro de quien los presencia. Eso es lo que queda. No el relato exacto, sino la forma en que ese relato sigue actuando en quienes lo recuerdan. En una noche cualquiera, alguien se sienta junto al fuego. No tiene intención de contar nada, pero la conversación lo lleva allí, y sin darse cuenta, empieza a hablar de él, de su viaje,
de su regreso, no con solemnidad, con naturalidad, como si estuviera hablando de algo cercano, cotidiano, verdadero, y al hacerlo, alguien más escucha y se siente menos solo, y entiende que no está perdido, que solo está lejos, pero puede volver. La historia no termina, no porque no tenga un cierre, sino porque su valor está en cómo sigue abriéndose una y otra vez en cada quien que la escucha. Es una puerta, no a un lugar, sino a una posibilidad. Y esa posibilidad sigue viva, mientras haya alguien dispuesto a recordarla, a vivirla, a contarla. Todavía podemos volver, y mientras ese deseo exista, la historia continuará. Aunque cambien los tiempos, aunque se olviden los detalles, aunque nadie recuerde exactamente cómo empezó, porque lo importante nunca fue el inicio, ni siquiera el final. Lo importante siempre fue el viaje y la decisión de seguir, aun cuando todo te dice que te detengas.